en el 2010, Evangelio Metacósmico en 2011 y Tratado de la Humanidad en 2012. Todos estos con más de 20,000 ejemplares vendidos. Entonces, les pediría un fuerte aplauso para recibir a Rodolfo Ramos y dar inicio a esta charla. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Rodolfo Ramos, soy científico alquimista. Entonces, vale la pena explicar qué es un científico alquimista. Un científico alquimista es alguien que transmuta la conciencia humana en conciencia cósmica para conseguir la sanación y la salvación de la humanidad. Entonces, mi plática empieza con una anécdota que quiero compartir con ustedes. Alguna vez estaba yo en la fila del banco. Yo tenía mi dinero donde le ponen la pensión a las personas de la tercera edad. Entonces estaba una fila muy larga y el señor que estaba parado enfrente de mí le pregunta al que estaba enfrente de él: oye, Antelmo, ¿a ti no te pasó que fuiste a la escuela, estudiaste la carrera, conociste a tu esposa, tuviste hijos, ahora nietos, ahora ya nos vamos a morir y yo nunca supe para qué es la vida, cuál es el sentido de la vida humana? Entonces mi plática empieza con una pregunta hacia ustedes. El que me conteste, bueno, al que me conteste mejor le voy a regalar un DVD con el curso para generar el cuerpo astral en 40 minutos. Puede ser de lo más poderoso que tengo. Entonces mi pregunta hacia ustedes es: ¿cuál es el sentido de la vida humana? Es decir, ¿para qué están vivos? ¿Para qué existen ustedes mismos? Y esa es mi pregunta. Entonces, el que me dé la mejor respuesta le regalo el DVD con el curso electrónico de alquimia. Y no sé si alguien quiera contestar, amigos. Ah, venga, preciosa, sale. Bueno. El sentido de la vida para mí sería ser feliz en cualquier aspecto que tú hagas y que tú te sientas a gusto y cómodo haciendo lo que haces. Okay. ¿No? Por ejemplo, ahorita mi sentido que me da felicidad a lo mejor es estudiar, a pesar de que tengo un montón de tarea. Y que a lo mejor pues sí te desvelas todo, pero pues ese es el sentido de la vida para mí, ¿no? Ser feliz en cualquier aspecto que tú hagas, positivo, todo lo que se te venga. Positivo, negativo, aceptarlo o lo que todo. sea, ser feliz como pero tú eres. Simplemente, pues, ante la vida, ser feliz y disfrutar más que nada todo lo que haces. Y disfrutar, ser feliz y disfrutar. Okay. Muchas gracias, amiga distinguida. Desde luego a todos, un aplauso para la dama preciosa. Gracias. Todos van a contestar, hermosa. Me interesa escucharlos a todos, desde luego que sí. Y por supuesto a la damita preciosa. Gracias. Yo creo que todos tenemos una misión para la cual vinimos a vivir esta vida. No sé cuál es mi misión todavía, pero creo que por eso estoy aquí, para descubrirla y llevarla a cabo. Gracias, hermosa. Un aplauso a la dama distinguida y conocedora. Y también, si le pueden llevar el micrófono a... Mira, ahí está la dama también distinguida y hermosa. Ahí está. Sí, ahí está, mira, está levantando la mano, amigo. Está fácil. Sería buscar tu propósito, ayudar al mundo en una cosa espectacular, o sea, que en serio hagas el cambio, pero para bien. Ese sería mi punto de vista. O sea, ya sea en la naturaleza, animales, en la humanidad, pero en realidad hacer un cambio, pero bueno. Venga, preciosa, muchísimas gracias. Un aplauso a la damita. Para mí sería la realización como persona en todos los ámbitos de mi vida. La realización como persona en todos los ámbitos de tu vida. Mira, quiero profundizar un poco. Bueno, un aplauso a la dama distinguida, por favor. La concepción de persona viene del teatro romano. Como en aquellos tiempos no habían micrófonos, entonces ponían una máscara muy grande que hacía la forma de altavoz para sonar o personare. La personalidad, la persona, es una máscara que la conciencia utiliza para representarse ante los demás. En gran medida venimos a destruir nuestra persona, nuestra personalidad, a quitarnos la máscara para fluir con verdad. En la medida que cada individuo persigue su realización personal, la humanidad se desintegra y autodestruye. Pero cuando se accede a entender cómo funciona el universo, todos dejan atrás su personaje. De ese modo la humanidad se unifica, adapta, toca el tope de la evolución
y consigue la sublimación cósmica. Entonces yo les voy a revelar a ustedes, la vida no tiene un sentido personal, ni mucho menos individual, sino un sentido cósmico, que es el que ahora les voy a revelar. En un momento dado, alguna vez era la víspera de Navidad, ¿no? Entonces yo estábamos jugando con los primos a las escondidillas, entonces yo corrí con mi hermana a escondernos abajo de la cama de mis papás, y cuando levantamos el ropón de la cama para meternos abajo, encontramos ahí los regalos que supuestamente nos iba a llevar Santa Claus esa Navidad. Entonces dijimos, ay, Santa Claus no existe. Y entonces yo me fui mucho más lejos. En un segundo tuve un trance y dije, ¿por qué Santa Claus no existe? Porque ¿cómo va a ser posible que un señor deje regalos en todas las casas al mismo tiempo? Entonces en un segundo me fui mucho más lejos y dije, y peor aún, ¿cómo va a haber un señor que está pendiente de lo que hagan todos los humanos y va a decidir quién entra y quién no entra a su fiesta? Entonces dije, Dios no existe tampoco. Entonces a los 7 años yo le dije a mi papá, mira papá, de todas las tonterías que yo he escuchado en mi vida, la peor de todas, la que va ganando es Dios. Yo no les creo que nadie crea en eso. Yo no soy ateo. Yo extiendo mi ateísmo hacia la humanidad y tampoco les creo que nadie crea esa mensada y esa tontería. Entonces mi papá se enojaba conmigo y peleábamos y discutimos toda la vida. Y cuando yo cumplí 29 años me tocó estar presente cuando mi papá perdió la vida, y cuando lo vi morir le dije, a ver, mándame una señal de que hay lo que sea después de la muerte. No digamos Dios, eso es una locura, lo que sea. Entonces, 5 días después de que murió mi papá, yo estaba acostado en un sillón y entré en una situación que ahora sé que hasta tiene nombre y se llama éxtasis místico. El éxtasis místico es un trance de la conciencia que le permite a la conciencia separarse de su portador para experimentar por sí misma la recursividad infinita del universo. ¿Dónde vamos después de morir? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué es? ¿Dónde está? ¿Y quién parió a lo que le dicen Dios? ¿Qué forma tiene? ¿Por qué Dios permite tantas injusticias? ¿Cómo Dios mismo nace, se desarrolla, muere Dios y vuelve a nacer? ¿Cuál es nuestro lugar en la recursividad infinita del universo? 2 años después de ese trance de éxtasis místico, yo tuve ese trance y entendí el funcionamiento del universo, pero no se lo podía explicar a los demás, porque cuando empezaba a hablar, era tanta la información que yo nada más tartamudeaba y acababa llorando, pero ya no podía explicar el funcionamiento del universo. Entonces, 2 años después de eso, me fui a San Luis Potosí y me regresé caminando a Naucalpan, 730 kilómetros con 30 kilos encima. Entonces, estaba en medio del desierto y me empezó a hablar una voz. Y bueno, les voy a platicar un poquito cómo fue la situación, ¿no? Mis amigos pusieron ahí su campamento y su fogata, y entonces yo me interné en el desierto. Y cuando estaba ahí en medio, volteo a ver el cielo y veo algo que nunca había visto hasta los 32 años. No sé si ustedes han estado alguna vez internos en el desierto, donde se puede ver la bóveda celeste, impresionante. Nosotros aquí cuando vemos 20 o 40 estrellas decimos, ¿qué cielo tan estrellado? Pero cuando estamos insertos en medio del desierto donde no hay una vereda, no hay una luz, no hay nada, entonces el cosmos se enciende y se ve como en todo momento hay una estrella fugaz, pasa una aurora y se ve como el cosmos es un organismo vivo. Entonces cuando yo vi eso dije, automáticamente llegó un pensamiento a mí y dije, forzosamente hay otro individuo inteligente en otro planeta que está viendo este mismo cielo y está pensando lo mismo que yo. Forzosamente hay otro individuo inteligente en otro planeta viendo estas estrellas y pensando lo mismo que yo. Y en ese momento me atravesó una fuerza que me dijo lo siguiente, me dijo, así como la luz de las estrellas recorre el cielo, más rápidamente que ella hay mensajes viajando a través de la bóveda celeste para quien voltea a verla libre de pensamientos. El escenario nocturno actual es el mismo para todos los individuos inteligentes que compartimos este espacio cósmico, aunque nuestra perspectiva sea diferente. Entonces yo dije algo que han de estar diciendo muchos de ustedes. ¿Qué? No entendí ni papa. ¿Qué es eso? No le entiendo. ¿Quién me habla? ¿Es un marciano o quién me está hablando? Dice, no soy un marciano. El humano es, por decirlo en palabras vulgares, una antena que debería recibir y trasladar información interplanetaria, pero la humanidad está obstruida por ignorancia existencial. Entonces, obviamente tampoco entendí y así estuve pregunta y pregunta y pregunta y pregunta toda la noche y todo me era contestado.
hasta que quien desapareció del universo, el que dejó de existir, es el que no entendía y se asustaba y preguntaba. Y hoy quedé como un puro canal de esta información hacia la humanidad. Entonces, cuando uno se voltea a ver a sí mismo, no encuentra el sentido de la vida. Pero cuando se sustrae a la perspectiva cósmica, se vuelve evidente que el sentido químico de la vida es la evolución. Por tanto, el sentido de la vida humana es dejar atrás la etapa humana y pasar a la siguiente fase evolutiva, que es la percepción cósmica o cuerpo astral. Se los voy a explicar anatómicamente. El cerebro humano se desarrolló en 3 órdenes evolutivos. El humano no apareció en el planeta así como es, sino primero fue un animal que salió del agua y tenía un cerebro que es igualito al de un reptil. Es el cerebro reptiliano, que se encarga de cuestiones orgánicas, como el sudor, la cicatrización, la digestión, la sudoración. Después, con el avance de miles de millones de años, se desarrolló el segundo nivel, la capa límbica o el cerebro del mamífero. Y se le dice cerebro del mamífero porque se encarga de cuestiones emocionales, como el amor, el odio, la tristeza, la felicidad. Todas las emociones están en el mismo nivel, que es la capa límbica. Y después, con el paso de millones de años, se desarrolló el tercer nivel, que es el neocórtex, que es el que se encarga del proceso racional, como la plática que estamos teniendo ahorita, las matemáticas, la lógica, todo eso está en el neocórtex. Muy bien. El entendimiento del mecanismo universal hace a la conciencia humana rebasar la frontera planetaria, y esta situación se repite con individuos inteligentes de otros planetas que también acceden a entender cómo funciona el universo, y por este conocimiento rebasan sus fronteras planetarias. Y la unión de conciencia entre inteligencias de distintos planetas genera un cuarto nivel neuronal que en este planeta se conoce con el nombre de cuerpo astral. Y de ese modo se da el brinco evolutivo de humano a perceptor cósmico. Esa es justamente mi acción, generar en el humano el brinco hacia la percepción cósmica. Y este brinco se consigue por entender el funcionamiento del universo. Esa es mi acción. Entonces así es como, por canalización cósmica, escribí mi primer libro, La frecuencia cósmica de conciencia universal. Este libro lo escribí por puro dictado superior. Yo nada más escribía una frasecita en un papel y me la guardaba así en un cajón, ¿no? Y llegó un punto en que se llenó todo el cajón y me di cuenta que ya se había formado el libro, pero cuando formé el libro no le entendí nada, entonces se lo mandé a alguien que ya había escrito libros antes, Alejandro Jodorowsky. Muchos de ustedes lo han de conocer, muchos otros no, pero bueno, se lo mandé a Alejandro Jodorowsky para que me diera su opinión, a ver si estaba bien redactado, y Jodorowsky me dijo, es un librazo, quiero hacer el prólogo de ese libro. Entonces así conseguí el prólogo de Alejandro Jodorowsky. Y bueno, pues este libro tiene técnica de telepatía interplanetaria, técnica para ver sus vidas anteriores, técnica para quitarse cualquier enfermedad con pura respiración. Y así es como he venido escribiendo mis otros libros, y ahora hay más de 31,000 personas que con este conocimiento han conseguido la unión de conciencia interplanetaria. Entonces, ahora yo he logrado sincretizar este conocimiento y tengo la descripción de todo el universo en menos de 2 minutos, pero el requisito que el universo exige para que yo pueda rendir esta explicación es que ustedes la quieran escuchar, si no, va a pasar de noche. ¿Quieren que les explique todo el universo en menos de 2 minutos? ¡Ay, eso! Ahí les va, amigos, pongan mucha atención. Entonces, para mi explicación voy a iniciar a partir del Big Bang. ¿Han escuchado hablar del Big Bang? Ahí les va. Entonces, ¿quién podrá hacer? Mira, amigo, ¿me podrías ayudar un poquito con el...? No, a ti. Exactamente. Con el micrófono, porque voy a ocupar mis 2 manos, y entonces para que alguien me detenga el micrófono en lo que yo doy la explicación. Ahí les va, amigos, pongan mucha atención, porque van a haber preguntas y van a haber premios al que conteste bien. Muchas gracias. Entonces dice así. ¿Sí se alcanza a ver bien hasta atrás? ¿No? Bueno, me voy a parar un poquito para que sea más fácil. Muy bien. Para la humanidad, el cosmos es una partícula que no se sabe de dónde vino, ni se sabe que existía antes de ella, pero se sabe que explotó formando una nube de luz. Fin de la sabiduría humana. En realidad, el Big Bang no es una sola, sino muchas semillas expulsadas de un cuerpo de luz anterior. Cuando se encuentran afuera, digamos que esta es la nuestra, estas semillas explotan y generan el cosmos. Cuando vemos el cosmos desde afuera, vemos muchas especies inteligentes que se autodestruyen por ignorancia, como a la humanidad le está ocurriendo. Así es como mueren las especies inteligentes. Pero de repente ocurre una situación.
Un individuo inteligente entiende cómo funciona el universo y este conocimiento lo unifica con inteligencias de otros planetas, y la unión de conciencia entre inteligencias de diferentes planetas genera una frecuencia cósmica. La frecuencia cósmica unifica especies inteligentes de distintos planetas en la misma galaxia. Después de distintas galaxias en el mismo grupo local, de distintos grupos locales en el mismo supercúmulo, pasando por la galaxia cósmica, hasta generar enormes extensiones de la frecuencia cósmica en todo el enorme cosmos donde habitamos. La frecuencia cósmica lleva a esa minoría de especies inteligentes hasta el máximo grado evolutivo que el cosmos permite para convertirnos en seres de luz. ¿Para qué queremos convertirnos en seres de luz? ¿Ustedes saben cómo termina sus días un planeta? Si no, yo se los digo. Todos los planetas que existen, todos terminan sus días cuando se los traga su sol. Este planeta no es la excepción. El planeta Tierra va a ser tragado por el Sol dentro de 5,000 millones de años. Si nosotros alcanzamos este grado evolutivo, todas nuestras almas se fundirían en el Sol y volverían al Sol un ser consciente. Lo que este ser consciente busca es explotar para teletransportar nuestra energía de vida desde el cosmos hacia un cuerpo de luz superior. Entonces, aquí, gracias amigo. Entonces, en la medida que el cosmos madura, cada vez más astros explotan al mismo tiempo en su seno, hasta que el cosmos se funde en un cuerpo de luz que acelera hasta la supraconsciencia. De ese modo se expande una enorme esfera de supraconsciencia a la que la humanidad le dice Dios. Nada más no se vayan a persignar. Esta esfera no se expande sola en el vacío, sino con incontables iguales a ella que por expandirse todo el tiempo unifican el universo en una sola conciencia, que por no tener nada de qué ser consciente desaparece y deja el vacío universal, que genera por absorción en los mismos puntos del espacio infinito estas burbujas o esferas que al expandirse hacen la recursividad infinita del universo. Entonces, este conocimiento, muchas gracias hermanito, este conocimiento le impone a cada criatura inteligente una obligación de dos fases. La primera fase es pasiva y consiste en entender el funcionamiento del universo, y la segunda fase es activa y consiste en hacérselo entender a todos los demás. Entonces esto avienta una pregunta, que es la siguiente: ¿cómo un solo individuo puede impregnar en toda la humanidad el entendimiento absoluto del universo? Del mismo modo que una célula infectada corroe todo un organismo, pero en sentido contrario. Aquí no estamos hablando de una infección, sino de una purificación. Entonces, el científico alquimista no intenta ver desde su cuerpo mortal la salvación de la humanidad, pero sabe que al incubarlo en las conciencias más capaces de su entorno, a través de los que sí lo entienden, el conocimiento cobra vida propia y de generación en generación va penetrando en la humanidad y fortaleciéndose, y termina por liberar a la humanidad de todos los vicios mentales que la contaminan. Y de ese modo es como se consigue la sanación de la humanidad. El sentido no solo de la vida humana, sino de toda criatura inteligente, es entender el universo y hacérselo entender a los demás para salvar a su especie de origen de la autodestrucción. Así como yo lo estoy intentando ahorita con la humanidad, este mismo intento se está llevando a cabo en cierta minoría de especies inteligentes. Les quiero dar una proporción de la biología. En una eyaculación humana son arrojados más de 500 millones de espermas y solo una fecunda el óvulo, pero solo a veces, no cada vez que hay una eyaculación hay un embarazo. Bueno, nuevamente en el cosmos se desarrolla una cantidad impensable de especies inteligentes. La mayoría se desintegra y autodestruye, como la humanidad, no sirve para nada. Y solo la minoría que accede a entender cómo funciona el universo da el brinco evolutivo y se suma activamente en el proceso de evolución cósmica, y esa es la manera como funciona. Ese es el grado que en la humanidad se debe buscar. En realidad no hay gringos, mexicanos, güeros, negros, pelirrojos, ni siquiera hay mujeres y hombres. El humano es entendimiento encarnado, y el entendimiento no puede versar más que respecto del universo. Por eso, el sentido de la vida humana es acceder al entendimiento del mecanismo universal, y este conocimiento transmuta al individuo en una terminal viva de la conciencia universal y en una célula de sanación para toda la humanidad. Esa es mi objetivo, esa es es lo que se persigue en la vida, lo que debe perseguir toda inteligencia. Y hasta ahí va mi exposición. No sé si se han generado dudas. Si no hay dudas es que no me han entendido ni papa. Entonces, si no, me pueden preguntar algo que no les haya quedado claro, amigos. ¿No?
No han entendido nada. Bueno, entonces voy a ir un poquito más atrás, amigos. La humanidad, no sé si ustedes se han dado cuenta cómo la humanidad se está autodestruyendo. ¿Sí lo han visto o no lo han visto? Bueno, al desconocer la humanidad del funcionamiento del universo, cada ser humano vive para conseguir su propia ambición. Por eso el hábitat planetario es devastado. Por eso la humanidad se desintegra y autodestruye. Y esa es la manera como mueren todas las especies. Entonces, de ahí la obligación de acceder a un entendimiento que después se expanda sobre la humanidad. Si perseguimos cada quien nuestra... De hecho, la felicidad no se busca. La felicidad es una condición genética, es un gen con el que se nace o no se nace. Buscar la felicidad es como buscar tener ojos azules. Si no naciste con ojos azules, no los vas a desarrollar. Lo mismo la felicidad, es un gen con el que se nace o no se puede buscar. La única cosa digna de ser buscada es el entendimiento para conseguir la purificación de la especie. Lo que decía la damita, conseguir un bien que se pueda expandir hacia los demás, no un bien individual, no un bien personal, sino un bien colectivo que es la sanación de la especie de origen. El científico alquimista, el que se dedica a la purificación de la humanidad, no puede percibir a simple vista quién es capaz de entender y quién no es capaz de entender. Entonces dedica toda su vida a hacer la expansión sobre la masa. No importa recibir burlas, críticas, maltratos, desprecios. Con uno solo que sí entienda, se logra la incubación y la penetración del conocimiento en la humanidad. Y esa es justo la alquimia. Dime, preciosa, claro que sí. ¿Podrías explicar más a fondo a qué se refiere purificar? Purificar, claro que sí. El humano, hay un concepto que se toma de la religión. En todas las mentiras hay verdad. Entonces, en la religión, en una de las falsas religiones de este planeta, se habla del pecado original, pero nunca se explica cuál es ese pecado original. El pecado original es la ignorancia, porque nadie nace sabiendo. Entonces, la forma de liberarse de ese pecado, de esa impureza, es al entender cómo funciona el universo. La impureza, el mayor demonio que persigue a cada conciencia humana es la idea de sí mismo, el nombre propio. Ni yo soy Rodolfo Ramos, ni ella es Gabriela, ni nadie es el personaje con el que se identifica. Esa es la contaminación de la conciencia, la idea de uno mismo, el nombre propio. Y cuando entiendes el universo, ya no te identificas con tu ser material, utilizas tu ser material como instrumento de utilidad para llevar a cabo la purificación de la humanidad. Esto es un proceso muy doloroso, desprenderte de ti mismo. El alquimista, para llegar a ser alquimista, debe primero escupir sobre su nombre propio, burlarse de lo que él era. Si alguna vez rezó, si alguna vez meditó, si alguna vez hizo yoga o alguna falsedad de esas, sentir pena, avergonzarse, arrepentirse y no volverlo a hacer. Y dedicar su energía de vida al entendimiento y la expansión del mensaje. Liberarse de la purificación, de la infección, es liberarse del mundo y del nombre propio, de las falsas licenciaturas, de las falsas ingenierías, de los falsos doctorados. En este planeta nadie sabe para qué existe, pero hay un grado que se llama Doctor Non Plus Ultra Honoris Causa. Imagínate qué ridiculez. El humano debería alcanzar a Sócrates y decir, carajo, no sé nada, pero sí quiero saber. Y a partir de ese momento podría haber un crecimiento. Pero mientras se sigan diciendo ingenieros, licenciados, doctores, arquitectos, no se va a llegar a ningún lado. En la ignorancia hay dos niveles: el que sabe que no sabe, como Sócrates, y el que ni siquiera eso sabe, como toda la humanidad, que se dice, se da grados que no existen. Y esa es mi respuesta. Espero haber tenido la claridad, amiga. Esa es. No sé si hay otra duda por ahí relativo a lo que estoy hablando. ¿No? Bueno, pues esta plática se construye con preguntas y con dudas, o con también, si no están de acuerdo en algo, estoy abierto a escuchar. Si no hay nada, pues hasta ahí llegó mi plática, amigos, y es un placer haber platicado. A ver, claro que sí, preciosa. Bueno, yo tengo una pregunta, es acerca de la evolución. Sí, claro. Bueno, ahorita somos los seres humanos que somos, ¿no? Sí. ¿Pero habrá otra evolución? Sí, claro, de humano se evoluciona a perceptor cósmico. La fase en la que la humanidad habita es alquímicamente conocida como la fase infecciosa, porque en ella se autodestruye la mayoría de especies inteligentes. Pero también es la fase más importante, porque es donde se brinca hacia la autodestrucción
o hacia la percepción cósmica. Hay quien opina que la humanidad no avanza sino retrocede, que no evoluciona sino involuciona, y yo te digo, eso es imposible. La evolución es imparable, la humanidad avanza a pasos agigantados, pero hacia la autodestrucción. La acción de la alquimia es enderezar ese arrastre evolutivo hacia la sublimación, y esa es la opción de la alquimia. El humano es el eslabón perdido entre la destrucción de la humanidad o entre la conexión interplanetaria. La naturaleza esencial de la inteligencia es la percepción cósmica, pero en ese intento la mayoría de especies inteligentes se autodestruyen y desafortunadamente ese es el camino que está tomando la humanidad. Espero haber tenido la claridad, hermosa, si no, pues, cabe repreguntar. Así es. Así es, mis queridos amigos. Pues no sé si hay alguna otra duda, pregunta o comentario. Si no, pues bueno, les agradezco su atención y espero que esta plática introductoria haya sido de su completo agrado, mis queridos amigos. Muchas gracias. Bien, ¿tienes una pregunta? Claro. Ah, no está. Ah, ok. Bien, pues agradeceríamos entonces la participación de Rodolfo y bueno, le entregaríamos un pequeño reconocimiento de parte de nuestras autoridades que dice así: el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, organismo público descentralizado del Estado de México, otorga el presente reconocimiento a Rodolfo Ramos por impartir la charla La frecuencia cósmica de conciencia universal dentro de la Feria del Libro 2015, desarrollada en el marco de la celebración del 25 aniversario del TESE, el miércoles 9 de septiembre del año en curso, y lo firma nuestro director general, Rodolfo. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti y a todo el amable auditorio. Exacto, y de igual manera te entregamos un pequeño kit de souvenirs para que recuerdes tu asistencia a esta institución. Claro, muchísimas gracias, amigo. Está hermoso esto. Qué Perfecto, bárbaro. qué bueno que te agrade, gracias. Chido. Pues chicos, esta ha sido nuestra plática, los invitamos a permanecer en este lugar.